El Domingo de Ramos es una celebración religiosa en la que la mayoría de las confesiones del cristianismo conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén, dando inicio a la Semana Santa. Es una fiesta cristiana movible que cae el domingo antes de Pascua, es decir, el sexto domingo de Cuaresma. La fiesta conmemora la entrada triunfal en Jerusalén, un evento mencionado en cada uno de los 4 evangelios canónicos. El Domingo de Ramos marca el primer día de la Semana Santa. Para los seguidores del cristianismo de Nicea, es la última semana de la temporada solemne cristiana de Cuaresma que precede a la llegada de la Pascua. En la mayoría de las iglesias litúrgicas, el Domingo de Ramos se celebra con la bendición y distribución de ramas de palma o las ramas de otros árboles nativos, que representan las ramas de palma que la multitud esparció frente a Cristo mientras él entraba en Jerusalén. La dificultad de conseguir palmas en climas desfavorables llevó a su sustitución por ramas de árboles nativos, incluidos buey, olivo, sauce y tejo. El domingo a menudo se llamaba por estos árboles sustitutos, como en el Domingo de Tejo, o por el término general Domingo de Ramos. Muchas iglesias de las principales confesiones cristianas, incluidas las tradiciones ortodoxa, católica, luterana, metodista, anglicana, morava y reformada, distribuyen ramas de palma a sus congregaciones durante sus liturgias del Domingo de Ramos. Los cristianos se llevan estas palmas, a menudo bendecidas por el clero, a sus casas, donde las cuelgan junto al arte cristiano, especialmente cruces y crucifijos, o las guardan en sus Biblias o devocionarios. En el período que precede a la Cuaresma del año siguiente, conocido como Carnestolendas, las iglesias suelen colocar una cesta en su nártex para recoger estas palmas, que luego se queman ritualmente el martes de carnaval para hacer las cenizas que se utilizarán al día siguiente, el miércoles de ceniza, que es el primer día de la Cuaresma. Narración. De acuerdo a los Evangelios de Mateo y Marcos del Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret entraba triunfalmente en Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamaba. Antes de hacerlo, Jesús se había detenido en Betania y Betfagé. El Evangelio de Juan añade que cenó con Lázaro y sus hermanas María y Marta. Ahí, se narra que Jesús envió a 2 discípulos a la aldea cercana, con órdenes de recuperar un burrito que había sido atado, pero nunca montado y dijo, si os preguntan, decid que el Señor necesita el burrito, y que le será devuelto luego. Texto bíblico. Interpretación y simbolismo. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la ciudad santa expresa la manifestación como rey y como Mesías. Mateo observa en la presencia del asna atada con su borrico al lado el cumplimiento de la profecía de Zacarías. El asno, que fue una antigua montura de príncipes, fue sustituido más adelante, en la época de la monarquía israelita, por el caballo, que representa mejor una manifestación de poder. Por eso, la profecía de Zacarías, con el asno, daba el significado de que Jesús venía como un rey de paz que triunfa no con armas ni violencia, sino con humildad y mansedumbre. Los santos padres han visto en este episodio un simbolismo: el asna madre representaría al judaísmo, sometido al yugo de la ley, mientras que el borriquillo sería la gentilidad. Jesús introduce a unos y otros en la iglesia, la Nueva Jerusalén. Como a los personajes importantes de hoy se les extiende una alfombra a la entrada de un edificio, los discípulos y la multitud alfombran la entrada de Jesús en su ciudad. Y le aclaman como el Salvador. La palabra hebrea hosanna tuvo en un principio ese sentido, una súplica dirigida a Dios, sálvanos. Luego, fue empleada como grito de alegría para aclamar a alguien y es similar a la exclamación más actual de, viva. La muchedumbre manifiesta su entusiasmo gritando, viva el Hijo de David. Se entiende así que la Iglesia haya recogido estas aclamaciones en el prefacio de la Santa Misa, pues con ellas se pregona la realeza de Cristo. Ha sido costumbre muy general y antigua llamar Rey a Jesucristo, en sentido metafórico, a causa del supremo grado de excelencia que posee y que le encumbra entre todas las cosas creadas. Así se dice que reina en las inteligencias de los hombres, no tanto por el altísimo y sublime grado de su ciencia, cuanto porque, Él es la verdad, y porque los hombres necesitan beber de Él,
de sus palabras y de sus hechos y recibir obedientemente la verdad. Se dice también que reina en las voluntades de los hombres, no solo porque en él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad divina, sino también porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad, y la enciende en nobilísimos propósitos. Finalmente, se dice con verdad que Cristo reina en los corazones de los hombres, porque con su supereminente caridad y con su mansedumbre y benignidad, se hace amar por las almas de manera que jamás nadie, entre todos los nacidos, ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús. Los sinópticos y Juan establecen que Jesús supo que había gente en el área, como Simón el leproso, así que pudo haber argumentado que la presencia del borrico había sido organizada por los discípulos de Jesús. El Evangelio de Juan, no obstante, simplemente dice que Jesús encontró el borrico. Juan y los sinópticos establecen que Jesús entonces montó al borrico, dentro de Jerusalén. Los sinópticos añaden que los discípulos pudieron poner sus capas en el animal, haciéndolo así más confortable. Los evangelios describen cómo Jesús entró a Jerusalén y cómo la gente alfombraba su camino y también cómo dejaba a un lado pequeñas ramas de árbol. La gente también cantaba una parte del libro de los Salmos, específicamente los versículos 25 a 26 del capítulo 118. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el enviado del reino de nuestro Padre. El lugar de esta entrada no está especificado, pero se supone que tuvo lugar en la Puerta Dorada, desde donde se creía que el Mesías entraría a Jerusalén. Otros estudiosos piensan que el lugar fue hacia el sur, pues tenía entrada directa hacia él. Observancia en la liturgia. Cristianismo del este de Europa y Oriental. El Domingo de Ramos, o la entrada del Señor en Jerusalén, como se denomina en la Iglesia Ortodoxa, es una de las 12 grandes fiestas del año litúrgico. La víspera del Domingo de Ramos, el sábado de Lázaro, los creyentes suelen preparar las palmas anudándolas en forma de cruz para preparar la procesión del domingo. Las colgaduras y las vestimentas de la iglesia se cambian a un color festivo, más comúnmente el verde. El tropario de la fiesta indica que la resurrección de Lázaro es una prefiguración de la propia resurrección de Jesús. En algunas zonas de Europa del Este, tanto en la Iglesia católica como en la Iglesia ortodoxa, se desarrolló la costumbre de utilizar ramas de sauce y otras ramas, como el boy, en lugar de hojas de palmera, ya que estas últimas no están disponibles en el norte. No existe ningún requisito canónico sobre el tipo de ramas que deben utilizarse, por lo que algunos creyentes ortodoxos utilizan ramas de olivo. Sea cual sea el tipo, estos ramos son bendecidos y se distribuyen junto con velas durante la vigilia de toda la noche en la víspera de la fiesta, o antes de la Divina Liturgia en la mañana del domingo. La gran entrada de la Divina Liturgia conmemora la entrada del Señor en Jerusalén, por lo que el significado de este momento se acentúa el Domingo de Ramos cuando todos se ponen de pie, sosteniendo sus ramos y velas encendidas. Los fieles se llevan estos ramos y velas a casa después de la liturgia, y los guardan en su rincón de los iconos, como una eulogia o bendición. En Rusia, las procesiones de paseo en burro tenían lugar en diferentes ciudades, pero sobre todo en Novgorod, desde 1558 hasta 1693, en Moscú. Estas aparecían de forma destacada en los testimonios de los testigos extranjeros y se mencionaban en los mapas occidentales contemporáneos de la ciudad. El patriarca de Moscú, que representaba a Cristo, iba montado en un burro, el zar de Rusia encabezaba humildemente la procesión a pie. Originalmente, las procesiones de Moscú comenzaban en el interior del Kremlin y terminaban en la iglesia de la Trinidad, hoy conocida como Catedral de San Basilio, pero en 1658 el patriarca Nican invirtió el orden de la procesión. En la década de 1720, Pedro I, en el marco de la nacionalización de la Iglesia, puso fin a esta costumbre. En el siglo XXI se ha recreado ocasionalmente. En las iglesias ortodoxas orientales se distribuyen hojas de palmera en la parte delantera de la iglesia, en la escalinata del santuario. En la India, el propio santuario está sembrado de caléndulas,
y la congregación procede a través y fuera de la iglesia. Palm Sunday in Eastern and Oriental Christianity. Cristianismo occidental. En la antigüedad, las ramas de palmera simbolizaban la bondad y la victoria. A menudo se representaban en las monedas y en los edificios importantes. Salomón hizo tallar ramas de palma en las paredes y puertas del templo. También al final de la Biblia, personas de todas las naciones levantan ramas de palma para honrar a Jesús. El Domingo de Ramos conmemora la entrada de Cristo en Jerusalén, cuando se colocaron ramas de palma en su camino, antes de su arresto el Jueves Santo y su crucifixión el Viernes Santo. Marca así el comienzo de la Semana Santa, la última semana de la Cuaresma. En las iglesias de muchas confesiones cristianas, los miembros de la congregación, a menudo niños, reciben palmas que llevan en procesión por el interior de la iglesia. En la iglesia de Pakistán, la Iglesia Protestante Unida, los fieles del Domingo de Ramos llevan ramas de palma a la iglesia mientras cantan 24. En la Iglesia Católica, así como entre muchas congregaciones anglicanas y luteranas, las hojas de las palmas son bendecidas con agua bendita fuera del edificio de la iglesia, o en climas fríos en el nártex cuando la Pascua cae temprano en el año, en un evento llamado la bendición de las palmas. Inmediatamente después de la bendición de las palmas tiene lugar una procesión solemne de toda la congregación, llamada procesión de las palmas. En la liturgia de la Iglesia Católica para este día, que recibe el nombre de Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, el centro es la misa que sigue a la procesión. La Iglesia Católica considera que las palmas bendecidas son sacramentales. Las vestimentas para este día son de color rojo escarlata intenso, el color de la sangre, lo que indica el supremo sacrificio redentor de Cristo al entrar en la ciudad para cumplir con su pasión y resurrección en Jerusalén. Procesiones destacadas. España. En Jerez de la Frontera, con una Semana Santa declarada de interés turístico nacional, se celebran 6 procesiones que harán la carrera oficial hasta la catedral. Hermandad de la Estrella, Pasión, Perdón, Transporte, Coronación y Angustias. En San Cristóbal de la Laguna procesionan, desde la Catedral de San Cristóbal de la Laguna la procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén, acompañada de la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén. Por la tarde, salida de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Amargura desde la Parroquia Matriz de la Concepción, acompañados de la Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Amargura y más tarde procesión del Santísimo Cristo de las Caídas partiendo desde la iglesia de San Juan Bautista. Lo acompaña la Cofradía del Cristo de las Caídas en Santa Cruz de Tenerife parten, desde la Parroquia Matriz de la Concepción la procesión de Ramos con el Cristo Predicador y desde la Parroquia de San Francisco de Asís la procesión con el paso la entrada de Jesús en Jerusalén.